¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estás siendo acusada terriblemente, sin forma de defenderte? Pues ese era el caso de Jubelian, quien está siendo acusada de haber envenenado por celos a la princesa del imperio. Aunque intentó fuertemente defenderse que no era ella, que era falsa la acusación, nadie creyó. No solo eso, la persona que ella más amaba, la que consideraba que era el amor de su vida, era aquel que la acusaba enfrente de todos. Y obviamente nadie le iba a creer. Si eras conocida como la persona más celosa y obsesionada con Mikhail, quien tenía un interés amoroso hacia la princesa. Pues sí, era la única persona que tú sentías afecto, que amabas demasiado, demasiado, que se volvió tóxico. Ahora está enfrente de ti, acusándote de matar a la princesa por amor, sintiendo la desesperación, a escuchar que nadie negaba ni ponía en duda tan siquiera un segundo eso, pues todos alegaban que era cierto. Jubelian era conocida por acosar a todas las mujeres que se acercaran o intentaran hablar con Mikhail. Pero eso no era todo de esta triste tragedia. Su padre se aparecía mirando toda esta situación, pues al escuchar el grito del emperador diciendo que atrapen a la sucia rata que trató de matar a la princesa, la desesperación se hizo más fuerte, pidiéndole a su padre que si por favor él creía en ella. Pero no, esto no iba a ser como ella cree, pues su padre afirmó enfrente de todos que ella la llevará. Aunque nadie creía, pues sabía que si su padre la llevara a la cárcel, era obvio que él la va a dejar en libertad. ¿Cómo podrían confiar en que un padre llevara a la cárcel a su hija? Pero no, él dijo que no iría a la cárcel, sino que la llevaría a la habitación de las sombras, un lugar donde ni las armas ni la magia pueden entrar ahí. Uno sabe que cuando entra jamás podrá volver a salir. Aquel lugar donde los más sucios criminales iban a parar. Y todo mundo sabía que si allí llegabas, nunca más saldría y era tu fin. Lo que terminó por romper todo de ella. Siendo arrastrada por su padre hacia ese cuarto infernal, significa que su padre se rindió ante ella y perdió la fe. Así llegaba a este cuarto y fue cuando se dio cuenta que ella realmente había sido abandonada. Pero no era sorpresa, siempre había sido de esa manera. Cuando era niña y trataba de buscar a su padre, siempre fue ignorada, tratada de manera fría y cruel. Por cualquier contacto o mínima palabra con su padre, estallaba y le decía que no viniera a molestarlo. Y fue así durante toda la época de su vida. A ninguna fecha importante, a ninguna invitación que ella le hacía, jamás llegaba. Y era cierto. ¿Por qué se sorprendía que su padre la llevaba a esta habitación? Su padre nunca la amó. Nunca, en ningún momento de su vida recibió amor de él. No solo eso, le entregaba un objeto envuelto en una manta. Simplemente le decía que lo tomara. No era más que una espada. ¿Qué se supone que hará con esto? ¿Defenderse? ¿O literalmente le está pidiendo que se suicide? Y aunque le rogó que por favor no lo abandonara, él simplemente se fue sin voltear a ver, ni siquiera despedirse una sola vez de ella. El temor era demasiado. Siempre había sido una niña solitaria, sin amor, sin nada. Una obsesión hizo que todo se fuera a la basura. Aquel que consideró el amor de su vida la había entregado cruelmente. ¿Y su padre? Ahora entregándole una espada, sin decirle qué hacer. No solo eso, el mal no seguía sin parar. La tragedia no acababa de llegar, pues escuchaba cómo el príncipe heredero llegaba, escuchando cómo él sería el que la interrogue, y eso sí que la hizo temer. Él no va a venir a simplemente matarla, la va a torturar para sacarle la verdad. Era sabido que al príncipe sanguinario, cruel, no le importa quién sea, ni siquiera que seas noble. Si él desea, te decapitará ahí mismo. La única persona que podía entrar y salir del cuarto de las sombras. Llegaba, justamente anunciando que llegará a interrogar a la persona que ha envenenado a su hermana, revelándole a los soldados que la manera para hacer que hablara es torturar
hasta que la verdad saliera sola. La desesperación obviamente llegaba. Incluso veía la salida fácil: esperar el cruel destino, a un sufrimiento largo antes de morir, o simplemente acabar de una vez. Porque al tenerlo enfrente sabía que este despiadado ser no la dejaría ir libre. Así que se armó de valor y apuntó esa espada contra ella. Incluso el príncipe se quedaba en shock con la escena que estaba presenciando. Él incluso le gritaba que parara, que no hiciera eso. Y así, Julián se atrevió a acabar con su vida. Acabar el único defecto que tenía la familia, la mancha oscura del ducado de Ploen. Así es como acabó su vida a su corta edad. Una mujer que solo deseaba ser amada, que buscó el amor en las manos equivocadas. Bueno, eso es lo que había pasado en la historia original. Lo que había leído nuestra protagonista, que tristemente hasta ahí se actualizó eso. Ahora estaba presente, deseando haber leído ese final. Pues había reencarnado. Su vida normal era una persona en busca de empleo y múltiples trabajos. Pero en camino a su trabajo de medio tiempo pasó un terrible accidente y acabó con su vida. Y había reencarnado y se había convertido en la villana de la historia, Julián. Y casualmente recuperó todos sus recuerdos hace 2 años, justo en medio de su relación con Mikhail. Ahora había regresado como la villana Julián, la protagonista villana que había muerto después de ser abandonada por el personaje principal. Ahora, estando aquí, va a resolver todo esto. Por eso, ahora tratará de resolver todo, alejarse del peligro y mantener su vida bien. Por eso lo había citado. Aunque él llegó como si nada 3 horas después de la reunión acordada, venía como si nada, pero ella fue directa. Tenían que terminar. Él se quedó sorprendido, pero no le creyó. Decía que era sumamente absurdo todo esto. Pues el marqués Mikhail Albert Hessen era el protagonista principal de esta historia, la persona que más amó y la que terminó acabando con su vida. Por eso su reacción. Pensó que le estaba jugando una broma. Recordaba sus actitudes violentas. Acosaba y maltrataba a cualquier persona que se acercase a Mikhail, teniendo conductas bastante desagradables. Y obviamente nadie le hacía nada por saber quién era su padre y que ella era duquesa. Recordando cómo inició esa obsesión. El hombre, el único que le dio la mano cuando ella fue cruelmente abandonada por su padre. Y que esa primera vez la cautivó demasiado, aunque en realidad fue obsesión. Recibir esa pequeña muestra de afecto la hizo aferrarse. Por eso debería de hacer las cosas bien ahora. Así que ahora le decía eso. Si no le quería creer, simplemente no lo crea. Pero él simplemente le dijo que por esta vez le va a creer, declarando de manera violenta que entonces nunca más se atreviera a pararse enfrente de él. Pero esto no le importaba. Simplemente le pedía disculpas por todo. Y esto fue demasiado raro para él. Había aceptado porque para él este era un sucio truco de parte de ella para que atraerlo, llamar su atención. Pero no lo entendía. ¿Por qué se siente tan molesto, tan enojado? Así regresaba contenta a su casa, como si todo el malestar de 100 años se hubiera ido por fin. Pero algo llamaba su atención. Entrando a su casa, alguien bajaba las escaleras. Una figura que también le daba bastante miedo. Estaba enfrente de su padre, el duque Regis Adren de Ploen, el único espadachín del país, y obviamente su padre, y el hombre que nunca amará a su hija. Así pasaban, simplemente mirándose, pasando de largo, pero en algo donde ella cambió, preguntándole si había regresado con bien, algo distinto. Pero esto lo hacía porque ya conocía el tipo de hombre que es su padre en la novela original. Y bueno, en esta vida, en lugar de buscar su afecto, irán por su dinero. Así de manera alegre le decía que descansara. Está exhausto por todo el entrenamiento que ha tenido, aunque él se veía totalmente disgustado, y así simplemente le pedía que fuera y descanse. Pero los nervios seguían aquí. Pero antes de irse completamente, él habló una sola vez, diciéndole que el día de hoy no había entrenado. No solo eso,
también estaba haciéndole conversación, pues le decía que también había regresado el día de hoy. Era extraño. Nunca creyó que había posibilidades de tener este tipo de conversación con su padre. Y bueno, era una pregunta natural, pues su yo de pasado estaba fuera de casa espiando a Mikhail todo el día. Regresaba incluso hasta tarde, sintiéndose asqueada por esa actitud. Así le decía a su padre que ellos habían roto. Se había acabado la relación. Esto sí lo hizo tener una reacción bastante imposible para ella. Se acercaba hasta ella y le decía ¿por qué? Bueno, lo sabía. Su padre estaba muy encariñado con él porque era su subordinado. Pero bueno, simplemente le dijo que Mikhail no estaba enamorado de ella y no quería desperdiciar su vida con alguien que no ama. Pero parecía que su padre estaba bastante enojado. Lo que no intentaba hacer simplemente lo hizo con esa conversación. ¿De verdad su padre quería tanto a Mikhail como yerno? Bueno, al final de cuentas era solo una hija, así que problemas con la herencia obviamente había que tener. Así que ella fue fuerte y decidida y le dijo que no. Quería un esposo que realmente la ame, porque ella realmente quería ser feliz. Esas palabras sin dudas lo sorprendieron, pero bueno, al final de cuentas se terminó yendo, y ella lo entendía. Tal vez su padre no quisiera hablar con su patética hija jamás. La odiaba hasta el extremo de haberla encerrado y darle la daga con la que acabó con su vida. Pero era lo que deseaba. Ignorarla. Debería de ignorarla como en su antigua vida. Así ella alargará su vida. Podrá irse. Incluso hasta las mucamas tenían miedo de ella. Era realmente bella, pero cuando se enojaba arrojaba todo a su alrededor. Y había los rumores de que ella ya había roto con el marqués. Era obvio, muy obvio, que ella estaría enojada. Incluso pelearon entre ellos para saber quién la iba a ir a atender. Desafortunadamente ella fue la que perdió. Sí, ella tocó la puerta para encontrarse con la peor de las escenas, pero sola la encontró llorando, lo que lo hizo sorprenderse, una actitud que para nada esperaban, sintiéndose avergonzada por eso. Obviamente ella se acercó preocupada, pero estaba demasiado sonrojada. En realidad no estaba llorando, había bostezado y eso hizo que le salieran las lágrimas. Era tanto su incomodidad que le decía que el baño lo tomará el día de mañana, y ella se sintió mal. Tal vez había cometido un error, por eso ella no quería bañarse. Pero no, ella le afirmaba que no, simplemente era cansancio. Pero la mucama estalló en lágrimas cuando Yuvenia le dio las gracias y así se retiró. La había juzgado mal. Esperó encontrar una escena atroz, pero simplemente una joven llorando, incluso dándole las gracias, lo que nunca se hubieran imaginado. Incluso ella lo sabía, había notado la actitud de todo eso. Sabía que no tenía que ser mala con las sirvientas. Y así la mucama estaba hablando sola. Por primera vez sintió tanta tristeza por Juvelian. Debe de estar con el corazón tan roto para estar llorando de esa manera. Pero no se había dado cuenta que alguien estaba saliendo de su habitación, pues el duque Regis le preguntaba si estaba llorando y que le contara todo lo que vio cuando fue a la habitación. Así, un nuevo día iniciaba en la vida de Juvelian. Pero tan pronto como amanecía encontraba noticias extrañas. El duque la había llamado para desayunar juntos. Obviamente aceptaba de mala gana. Lo que quería era tener menos contacto como era la novela original. Ahora estaba aquí, cuando usualmente él jamás habría hecho esto. Incluso su mirada era totalmente incómoda. ¿Cómo debería de actuar ante él? Incluso la manera en que le decía come era tan brusca. Incluso llenándole el plato de tanta comida. Y prácticamente la tomó como una orden. Pero su padre lo estaba haciendo por aquella conversación con esa mucama. Y así admiraba a su padre. Alguien que se había convertido en un héroe, prácticamente una leyenda. El espadachín más fuerte de todo. Comparada con ella era prácticamente nada. Pero en una extraña situación o casi su pesadilla, su padre le preguntaba quién era su tipo ideal. Una pregunta bastante extraña. No entendía por qué, aunque su padre explicaba que estaba curioso. Pero, ¿cómo estar curioso si nunca le hizo caso en su vida pasada? Incluso lo pensó. ¿Estará planeando hacerle una cita con otro hombre?
buscarle un yerno que cumpla sus ideales, que sirva como heredero. Obviamente eso no quería. Quería vivir su vida como ella quisiera, la libertad y todo. Así que le dijo que quería un hombre mucho más fuerte que su padre. Lo cual era obvio. No hay hombre más fuerte que su padre, o sea que nunca se casará. Aunque le preguntaba si estaba segura, ella le aseguraba que sí. Eso era correcto. Un hombre tan fuerte o más como su padre para protegerla y para que sea el excelente heredero de aquí. Incluso se lo decía, ya que mi padre es el orgullo de este país. No existe tal persona. Así enumeraba la lista. Honor, clase, modales, dinero, fuerza, familia, atractivo. Era su lista que deberían de tener estos pretendientes para que ella pueda casarse. Lo que simplemente dejaba a su padre un serio pensando. Y bueno, finalmente lo había aceptado, alegrada de que cayó redondito en esto. Pero lo que no esperó es que su padre la invitó a ir juntos afuera. No entendía por qué. Aun lo que él simplemente le decía porque él quiere. Algo completamente desconcertante. En sus 18 años de vida jamás hicieron esto. Así que ahora tenía que prepararse para salir junto con su padre. Así, los dos habían salido al pueblo. Y lo extraño para Jovelian es que su padre estaba comprando todo lo que ella veía, aunque lo viera con curiosidad. Cualquier cosa que ella mínimo pusiera los ojos en ello, era comprado. Esto era muy obvio y completamente extraño. Pero justamente cuando salían de esa tienda, algo extraño pasaba alrededor de ella. Un joven con una capa bastante llamativa. Incluso su padre le decía que esperara aquí en este momento. Tuvo una conversación con esa persona, entonces no era una casualidad que haya pasado tan cerca de ellos. Y ella se quedó pensando bastante, pero algo empezó a llamar su atención. Todos alrededor parecían reconocer a su padre. Entonces caían en cuenta que esa dulce jovencita que estaba ahí debería de ser su hija, lo que la incomodaba bastante y mejor decidió buscar un lugar para refugiarse. Hasta aquí esta parte. Espero que les guste esta nueva historia que voy a traer al canal. Espero la disfruten. Y bueno, eso era todo. Y no se actualizó seguido porque hay problemas con la luz. Jamás acabo de batallar con esta luz. Pero bueno, espero que les guste y adiós.